estado Está viendo. interesante, amigos, esta Le digo, historia. deja que Entonces me- empezamos con la segunda parte. O sea, mami, ¿se acuerda cuando estábamos ya de noche? Yo estaba en el otro cuarto haciendo deberes. Mi hermanita estaba, creo que también en el otro cuarto, y yo me fui a la cocina. Cuando voy a la cocina a cerrar la puerta, cerrar la puerta y empiezan así como a golpear. Ah, sí, así. Y yo digo, ¿qué? Y iba a abrir cuando de repente, flash, me cierran de nuevo y empiezan, Ya le pasó. y empiezan a raspar así todito. Y yo salgo corriendo donde mi mamá, y de repente en una ventana que era full arriba empiezan a golpear así, y de todas las ventanas, en todas las ventanas empiezan a rasparnos y hacernos una burla horrible. Y la Carolina se escondió debajo de la cama. Es que mi mami nos tenía traumadas con que había lobo feroz. Sí, raspaba las puertas y yo decía, ¿esto qué es un gato? ¿Qué es lo que quiere entrar? Yo sí conocía, ¿te acuerdas que te decía, aquí parece caja de fósforos y me mandabas a dormir en la litera arriba? Exacto. Decía, mierda, aquí no puedo ni alzar la cabeza porque... Claro, sí. Y yo la me pata. subí con mi hermano el hombrecito a donde mi mami debajo de las almohadas y la Carolina de un brinco estaba debajo de la cama. Y yo pobre temblando ahí con los tres niños. Si estás ahí abajo te va a coger más rápido. Y ella dice, no, Es que ese sector era tenebroso, de verdad. Sí. Allá en la zona industrial de Carcelero, es feo. Un perro pasó por era el medio botado, de la... sí. Yo estaba jugando con una niñita de lado y un perro pasó por al lado nuestro, pero se veía como el lobo. Como mi mami nos tenía asustadas con eso. Yo así, y le veo al perro que empieza a cruzarse así. Pero estaba acá y luego estaba acá. La niña de al lado también dijo, es el lobo, es el lobo. Y nosotros en medio del maizal así, yo empiezo a gritar, ¡el lobo! Y salgo Es que corriendo Julito cuando le vemos. Era Era medio un maizal. campo atrás, pero grande. Sí, no podías ver. Lo que pasa es que a mí sí me dijeron cuando recién llegamos a vivir allá, tendrán cuidado porque todas las noches llora una niña atrás en la piedra de lavar. Ya sabíamos Y era que verdad. hacer piscina. Déjale la ropa a ver si está haciendo Y era verdad. Sí lloraba a la medianoche, lloraba una niña al fondo donde yo lavaba la Esa ropa. niña, Ella se materializó Y ella se en le- mi vida. Y ella se le cogió de la Alejandra. Ella sí Es que materializó son, de- a lo mejor hay una niña fallecida o algo así. Algo así, y me dijeron, esta niña siempre llora. Y yo sé que no, un niño no es, sino No, es el demonio, el demonio. tomando la figura o la voz de un bebé Tía, o y de un niño. después de eso ya nos cambiamos al Barcino 3 de abajo. Entonces mi abuelito falleció. Entonces un día estábamos jugando el play y no sé por qué yo me quedo dormida y ella acá abajo. Cuando yo me levanto y ella con los cabellos así, Ella sí decía que veía una niña. dice, y yo le veo que los cabellos se le empiezan a subir y ella tenía cabello largo, negro, ojos negrísimos. Con razón, se le enamoró el duende. Ajá, entonces ella, Cabello el largo, cabello negro, se le sí. empieza a subir a mí me así. seguía el duende. Me acuerdo que entramos, nos pusieron a dormir a mi hermanito y a mí en el mismo cuarto. Pero yo siempre le decía a él, cierra la puerta del baño porque ahí hay alguien. Cada vez que dejaba abierto, nos abría las llaves del agua, la ducha, bajaba el agua. Entonces yo me paraba y yo le veía, cuando yo le vi así directo a ese ser, fue cuando un día yo subía y estaba, o sea, ya a punto de salir de la casa. Y le veo que él entraba así todo negro, así bravísimo a la casa de arriba y me quedaba viendo así. Y se mete a la casa. Y después de eso como que yo bajo corriendo y siento que ¡fam! Me cierran la puerta. ¿Qué edad tenías? 16 años. Tú le tuviste a la niña también. A la No. Vale le tuve a los 19. Pero me eso te quedan pasó a los los 16 años. Ujú. Y después de eso, ¿cómo me jodí? Me he dado cuenta, verá, tía, esto que es algo Y es difícil reciente y que lo te último que me salga. pasó y que me di cuenta. No, Estábamos no, no, de con comer. él así, estábamos dormiditos La y una, de repente empiezo a escuchar cómo sonaban pasos y que sonaba al lado de nosotros que movían y tocaban y hacían. Y ahora me doy cuenta que cuando estamos ahí en el depa los dos así, de repente así quititos o algo, todas nos abren las puertas, todas nos mueven Es por- la naturaleza, o sea, cosas que no podemos ver. Pero que están alrededor nuestro. Por ejemplo, las plantas tienen muchísima fuerza, poder, que a veces nosotros, por ejemplo, yo sé que soy llamada por la naturaleza full. He tenido experiencias con la naturaleza que
Por eso es que mi animal es el colibrí. Porque a mí me dijeron... la fuerza en las planchas del gaucho. A mí los colibríes me dijeron que son animales que me van a dar una noticia muy buena o muy mala. Entonces cuando vi que aquí afuera nacieron esos colibríes y que nacieron y todo aquí afuera, me da la esperanza de que existe la vida, de que existe la paz y que estamos protegidos. Justo me acordé de algo, mami, que una vez estábamos en el búnker. Allá era terrible. Ya se bien fea, ¿verdad, Tita? Estábamos con el Andrés, la Alejandra, los tres viendo una película. Claro. Estábamos viendo esa película de miedo y de repente ya éramos grandes. Ya, pues. Adultos, Ya muy mi hermana. Entonces nosotros estábamos viendo y de ahí el Andresito, que era el más chiquito, dice, voy a dormir con mi mami. Entonces nos levantamos y la Alejandra le fue a dejar al Andrés el cuarto de mi mami. Y de repente viene caminando así de espaldas y le digo, oye, ¿qué te pasa? No me hagas tener miedo. Y se mete así, hecho la que yo dije me quiere hacer asustar, pero que se queda parada ahí en la puerta viendo hacia el baño que nos daba al frente. Y yo digo, mierda, ¿qué le pasa a esta? Y veía el fondo de nuestra casa, era oscurísimo, tío. Ahí había una sombra negra, fea, ahí había un demonio. Era un demonio. Entonces nosotros, la Alejandra se sienta, entra al cuarto y se sienta ahí en la punta del colchón, porque pusimos un colchón. Y se queda viendo, le digo, ¿qué te pasa? Y me paro, o sea, a ver, ¿Qué onda? y se abre la puerta y nos abren así. Ya, y sí fue horrible. Yo le dije, Córrete a ver dije, por qué es gritamos. que yo le vi. Él vino el Andrés pasó- corriendo también. Él se pasó al baño y me estaba viendo así. Es que yo le había presenciado, yo le presencié. ¿Sabe una cosa? Sí, es malo. Algo bien Sí, es malo. que ahí había... No, es que ahí había un espíritu terrible. ¿sabe Lo lo que que digo, lo que pasaba pasa que afuera? cuando una persona vive arrendando, no sabe a qué lugar va a llegar. Por más lindo que le veas y todo, pero algo hay ahí. Pero No, ahí imagínese sí. que Sí, había. ahí, o sea, que yo en un tiempo sí le pedí a Dios que antes de que se acabe el mundo quería ser mamá y así, y que era joven, pero que, o sea, que porque ahí estaban en esa época que decían que se iba a acabar el mundo, el fin del mundo, pendejadas. Pero yo le hablaba así a Dios, yo le pedí a Dios que me deje ser mamá, o sea, todo eso, porque sí, yo tenía ese Que ese te cariño en dejó mi pues corazón. ser 2 veces. Y ahí nació mi vale. No duerma, él está dormido. Y ella me hablaba y me decía, no, vamos a jugar. Así siempre me venía y de repente me decía sí. Y yo pensaba, al principio yo siempre decía, esto no puede ser, o sea, algo está pasando. Pero yo le contaba a mi mamá y por eso digo que yo a la Valentina creíamos. no le quiero dejar que ella le materialice, porque eso es algo que ya uno va dejando que se construya Eso es año como por una año. cadena. Entonces cada vez fueron pasando cosas y cosas. Hasta una vez te acuerdas, niña, que llegamos de la escuela y esa casa no era como si se hubiera quemado una olla de comida y el humo se va arriba. Estaba niebla todo abajo, así. Suelo y nosotros, ¿qué pasa? Estaba con mis Ven. amigas y toditas bien. Regresó así de repente. El TAR también 2 regresó semanas. por alguna razón, ¿sabes? O sea, es que hay muchas cosas. Porque los gatos van absorbiendo. Ajá. Los gatos son los que te protegen de las malas energías. Cuando el gato se te acuesta encima de ti, es porque él está viendo algo y no quiere que te pase nada. Y él absorbe todo y te protege. ¿Por qué crees que duermen el todos otro con día- Entonces nosotros, bueno, en la casa tenemos los gatos y a la Samantha el gato le cuida. O sea, ella obviamente dice que el Botitas, el gatito, es el hijo de ella. Y él no se desprende de ella, pero esta vez que yo llegué de allá de Chile, el gato de mi mami, que no se me acercaba, buscó meterse en donde yo estaba durmiendo, me decía sí, y entró. Y el otro gato se puso en mis piernas. Entonces yo sabía que algo estaba pasando. Tipo No, 3 de la yo- mañana. 3 de la mañana. Y el otro día yo bajaba de arriba, del cuarto de arriba, estaba asustada. Ah, no, de aquí abajo, porque antes yo estaba durmiendo aquí atrás. Entonces yo ahí solita, así asustada, y digo, ¿qué pasó? Porque llegué del trabajo, así bien de madrugada. Y digo, chuta, no quería estar en ese cuarto sola, sentía que algo me estaba viendo. Por eso estabas durmiendo arriba. Entonces yo subo ¿Sí lo así. dice? Sí, yo subo a acostarme con mi mami y con Lemita. Entonces ya le hago un ladito a Lemita así. Y ya me cojo, me acuesto, me meto así entre las cobijas y yo no le vi nunca la cuchilla que estaba ahí atrás.
pero ni bien iba a pegar la cabeza, la Q se levanta y me empieza a hacer así, ¡ah! En la cabeza, pero así gritó y como que vio algo al fondo y no se fue, sino se quedó ahí. Acá y se quedó ahí, yo regreso a ver y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y le digo, mami, levántase, ahí abrió la Q. Y mi mamá se levanta y dice, no hay nada, así. Y la Q me queda viendo de nuevo y cuando me ve de nuevo grita otra vez y se va corriendo. Porque estaba ahí encima. Ajá, entonces yo dije, ay, pero yo ya sabía. Así, amigos, así es que continuamos con un poquito más. Ahora me toca a mí contarles, por ejemplo, lo que dijo mi hija, sí es cierto. Cuando era pequeña nosotros vivimos en un lugar que era puro campo. En esa época Carcelén era bien abandonado, más que todo Carcelén industrial, siempre ha sido así. Entonces, claro, obviamente siempre debe haber por ahí cosas paranormales. Nosotros vivimos ahí, era un espacio bien grande atrás, sembrado de maíces, y sí nos contaron pues que había una niña, o sea, un espíritu que siempre lloraba todas las noches. Y así fue. Sí molestaba, también raspaban las puertas, nos querían abrir, nos empujaban durísimo las puertas de la parte de atrás de la cocina. Sí era tétrica esa casa. Departamento, porque no era casa, era un departamento. Y ahí mi hija arrastró a ese espíritu. Les cuento desde el comienzo cómo es que se le pegó a ella ese espíritu. Entonces, me acuerdo que ese departamento era muy, muy oscuro. Uy, la cocina era como la boca del lobo. Cuando se apagaban luces, y yo tengo la costumbre que por donde voy caminando voy apagando. Yo nunca dejo prendidas luces. Entonces, claro, me acuerdo que ese día estábamos con los hijos míos, los dos pequeños adentro en esa época, y la más grande estaba afuera jugando con una amiguita de ahí del conjunto. Y los niños me dicen, mami, queremos naranja. Entonces yo tenía justamente ahí en la sala unas naranjas y el cuchillo, porque si era oscuro, o sea, a mí no me gustaba en la noche regresarme a la cocina. Entonces yo me acuerdo que ese día me llevé al comedor un cuchillo, naranjas, y estaban ahí. Cuando me pidieron, fui y cogí, no tuve necesidad de ir a la cocina, y les empecé a pelar. Cuando de repente, o sea, yo estaba en la sala, cuando de repente veo que salen corriendo con la naranja y dicen, toma, ñañita, tu naranja. Digo, pero si la Carolina está afuera jugando, ¿cómo es que le van a dar a ella la naranja? Me dice ahora que ella vio junto con su hermano que la vieron a ella irse a la cocina, la hermana. Entonces, claro, salieron corriendo con la naranja y diciendo, toma, ñañita, tu naranja. Digo, qué raro, o sea, ¿a qué rato? Si yo la escuchaba afuera. Entonces yo me levanto porque les voy a espiar a la cocina y se regresan corriendo, asustados. Le digo, ¿qué pasa? Le digo, la Carolina estará en la cocina. Me levanto y me paro en la entrada del comedor, de ahí para ir a la cocina. Y eso era oscuro, no había nadie. El susto que me pegué con los niños, salimos corriendo de ese departamento y espera que venga el Señor, porque yo no quería entrar con los niños allá. Entonces ahí mi hija me dice, ¿con quién estaban ustedes? Le digo, ¿por qué? Dice, ¿a quién le estaban espiando ustedes? Le digo, es que tus hermanos creyeron que estabas en la cocina, por eso te fueron a dar una naranja. Dice, porque hay una niña que estaba al lado de la Alejandra, parada junto con ustedes, espiando hacia adentro. Le digo, una niña. Le digo, si estábamos solo nosotros. Dice, esa niña estaba vestida de blanco, al lado de la Alejandra. Cuando ya nos fuimos, se fue ese espíritu con ella. En la casa donde fuimos a vivir, era una casa grande de 3, 4 pisos.
Entonces, ella dormía con el hermano, compartían los dos el mismo dormitorio. Entonces, cada que nos íbamos a dormir, ella era, mamita, por favor, no me ciérreme la puerta del baño, me da miedo. Le decía, ¿por qué? Me decía, es que está ahí en el baño, está en el baño, y desde el baño me amenaza. Y siempre fue ese problema de mi pobre hija, que este espíritu la siguió a ella. O sea, se pegó a mi hija y la siguió y la siguió. Después nos cambiamos de ahí porque esa casa era bien tétrica esa casa, o sea, parecía, alguna vez cuando yo empecé con mi enfermedad, yo me acuerdo que me levanté, me había quedado dormida porque tomaba pastas para dormir, y me levanté a las 5 de la tarde y los niños míos estaban afuera jugando. Entonces me levanto y yo que salgo de mi dormitorio para bajar a la sala veo neblina, todo neblina. Eso les pasó también a las compañeras de mi hija, la Carolina. Las muchachas fueron a hacer un trabajo una vez y se encontraron con que a las 5 de la tarde les oía gritar. Ellas estaban a hacer un trabajo y se salieron. Y a lo que regresan y entran, se encuentran con todo de neblina adentro. También con el papá de mis hijos, me acuerdo que una vez. Ahí había mucha bulla, mucha. Había demasiada bulla. Siempre tronaban las gradas, en la noche en especial. Hubo una noche en que el señor se despertó asustado y me dice, me levantó y me dice, despierta, dice, alguien está en la sala. Le digo, ¿cómo así? Dice, están caminando. Le digo, ¿no cerrarían las puertas? No, dice, sí, pusimos seguro todo. Dice, anda a ver quién anda ahí. Le digo, ¿cómo que anda a ver tú? Dice, no, dice, yo te acompaño. Entonces yo iba con una pesa de él para darle en el toque a quien se atreva. Y él atrás con un zapato del qué tal. Y yo bajaba las gradas aterrorizada. Y esas gradas no tenían una protección de tabla abajo, sino estaban al aire libre así. Y claro, pues, y qué miedo que le metan la manita y le jalen por las escaleras, pero nosotros estábamos en la parte de arriba, en el tercer piso, entonces sí tocaba bajar todas esas gradas. Y siempre había eso. Cuando el papá del señor trascendió, también nos fue a molestarlo a mi hijo. Se le sentaba en la cama. Nosotros sabíamos estar durmiendo y ¡pum! Sonaba como prendían el foco del dormitorio de mis dos muchachos, de mi hija y de mi varón. Y ese foco no se prendía así, sino ¡tac! Porque era una bola que tocaba aplastar duro para que se prenda. Y sonaba esa bola, que alguien le cogía y le golpeaba y se prendía la luz. Además de que había ese espíritu metido en el baño. Mi hija siempre decía, mamita, no me ciérreme la puerta del baño, no me deje abierta al dormir. Dice, porque me queda viendo y me amenaza, dice, y se me ríe desde el baño. Entonces ese espíritu sí la siguió hasta los 15 años. Desde unos 8 años, que tuvo 9 años por ahí. La siguió mucho y la molestó y la inquietó a mi pobre hija, hasta cuando su tío Gladys exorcizó. Es que ahí, o sea, lo que cuenta mi hija, sí es verdad, el tío. Ya después de eso ya nos cambiamos de esa casa, nos fuimos a otra casa donde mi hija en 6º curso le pidieron un cráneo, por eso no se tiene cosas de nadie, ni huesos, ni nada. Nos tocó llevar un cráneo, pero cráneo verdadero. Nos tocó ir a comprar en el anfiteatro, no hubo. Nos tocó comprar en un cementerio X, con una cantidad X. Nos tocó mandarlo a cocinar y se quedó en la casa. Yo tenía pánico. Yo le tengo mucho temor, terror, angustia a lo que está muerto. A mí me pasó algo de niña, entonces yo me quedé con ese trauma hasta la fecha.
Y claro, y tener que saber que yo me quedaba sola, ya todos iban a clases, este señor se iba a trabajar y yo me quedaba sola. Entonces yo 6 de la mañana me ponía a cocinar a toda velocidad, y cuando ya el señor se iba, porque yo ya los había ido a dejar al colegio a mis hijos, yo ya me salía atrás de él porque yo no me quedaba así. Fue 15 días porque tenía terror a ese cráneo, tenía pánico. Ahí empezó en cambio también, pues ya cambiada de casa, y ahí empezó en cambio ese espíritu. Me acuerdo que mi hijo iba a hacer la primera comunión y nos pusimos a hacer la limpieza todos, porque al otro día venía la que va a hacer, los que son los padrinos de él, familiares que nos acompañaban para una comida. Entonces yo estaba limpiando el baño del dormitorio de ellos, y yo pensé que el papá de mis hijos estaba en el baño nuestro, en el cuarto máster. Así es que yo lo vi pasar, a una figura alta, un hombre. Entonces pensé que era él, y le grito y le digo que por favor me traiga cloro, y no me hacía caso. Digo, ¿qué es que está tan sordo que no me escucha? Entonces me voy al dormitorio, entro a mi dormitorio, no había nadie, estaba todo en silencio. Yo oía que limpiaban el baño, pero entro, nadie. Entonces me salgo y le llamo al papá de mis hijos, y me dice, le digo, ¿qué haces allá? Dice, yo estoy acá abajo limpiando el baño social. Digo, ¿no estás acá arriba? Dice, no. Le digo, te prometo que yo te vi pasar. Yo vi una figura. Ahí ya empezó a molestar. Una vez estuvieron los amiguitos de mis hijas, estuvieron en la casa, y nosotros estábamos todos, pues mis hijos y los amigos, eran como 4 amigos en el dormitorio de mi hija, conversando y riéndonos. Ahí eran pequeños todavía. Y el papá de mis hijos todavía no llegaba, cuando de repente empezamos a escuchar pasos de hombre. Subían gradas, pero nunca acababan de llegar. Le digo, qué raro, pero no se escuchó el automóvil, ni las puertas que se abran, nada. Y ese rato todos. Yo adelante de todos ellos, unos agarrados zapatos, otros zapatillas, una estuvo agarrado una funda, otros palos de escobas, y yo agarrado esa pesa del padre de mis hijos. Y vemos nada, prendemos la luz ya para bajar, nadie, no había nadie. Entonces, claro, esa presencia ya empezó a presentarse en la casa con nosotros. Después también nos fuimos un día a un contrato porque teníamos un disco móvil, y se acabó el contrato y el señor se adelantó con mi hijo. Para descargar los equipos, y yo me fui a dejarle a una amiguita de mi hija con mis hijas, y me demoré en llegar 1 hora. Ustedes van a creer que llegué y seguían los 2 varones afuera, ni siquiera en el garage, sino en el pasaje, el guardia ahí haciéndoles compañía. ¿Qué pasó? Es que hay un señor en la casa. Digo, ¿cómo que hay un señor? Dice, había un hombre parado en el dormitorio. Le digo, abierta la cortina del dormitorio. Le digo, no puede haber nadie, está la casa sellada, está cerrada con seguro. Entonces el guardia se fue por la parte de atrás para que nadie se escape. Y ahí no podía porque estaba también con candado. Entonces entramos, buscamos, no había nadie. ¿Y era quién? José Isabel. Le pusimos de nombre al cráneo. Y después las cosas de la vida. Pero Isabel se llama, José Isabel. La mía es Isabela, Juana, alias Juanita. Así es que empezó a hacerse presente. Después ya el Señor ya se fue. De 5 quedamos 4. Y este espíritu odiaba a este hombre. ¿Por qué le odiaba? Porque se portó muy mal. Entonces ese espíritu, cada que él llegaba, empezaba a hacérsele presente a él, y sabía que él tenía terror y todo. Nosotros también, pero más llevadero el terror, ¿no? Entonces, así es que
Así es que... Nos cambiamos de casa, nos fuimos a una casa pequeña, feíta, hecho un relajo. Ahí fue donde mi hermano llegó del África y ahí hizo porque sí que también ahí hacían bulla, golpeaban el garage y al lado del garage no había más que el garage. La otra casa, para estar cerca de nosotros teníamos que pasar el garage de ellos y después la casa, entonces no había para dónde, porque siempre estaban golpeando y golpeando en el garage. Quedaba justo a mi dormitorio. Y claro, yo estaba en ese momento de luto, de pérdida, de sufrimiento. Y ahí le molestaba mucho a mi hija, mucho. Esa fue ya la última vez. Cuando ya mi hermano supo, entonces él entró con la Biblia, se llevó una estampa, pidió agua, una vela, se encerró en el dormitorio y nunca más. Se alejó de mi hija y nunca más volvió a molestarla. Pero ella sí tiene ella sí tiene muy activado esto de lo paranormal. ¿Cómo puedo decir eso? Yo también, a mí me ha tocado ver, me ha tocado desde joven, he visto, pero me ha tocado hacerme fuerte y siempre he sido yo la que ha tenido que pelear en contra de esto. En el búnker, que le decimos, un departamento horriblemente feo. O sea, era un departamento ni tan bonito ni tan feo vivible, pero en la sala había una chimenea y ahí, cuando no había nadie, ahí vivía un espíritu negro. ¿Por qué? Porque en la casa de arriba también había otro espíritu y ese sí era más feo que el que estaba acá abajo. Siempre sonaban en la parte de la casa de arriba, sonaban sillas que arrastraban, botaban según platos, todo. Entonces mi amiga decía que sí, que ahí vive un espíritu que quiere posesionarse de ella, pero que ella, como es tan fuerte, no lo permite. Entonces, claro, ese espíritu era terrible. Hasta el día de hoy, o sea, hace años que yo me salí de ahí, pero hasta el día de hoy sí, siguen ellos ahí. No logran salir, se quedaron ahí eternizados en ese lugar. Sí es feo, o sea, a mí me parece. Pero yo tuve que salir por la bebé. Ya tocó tomar la decisión de irnos porque ya la bebé empezó también ella a sentir esa presencia como bebé. Entonces ella tenía terror de estar en la sala o mirar a la sala porque ella sí sentía. De ahí cuando la rescatamos a mi gata, ella se quedó sola ahí con el espíritu y ella vivían ahí en esa sala porque nadie entraba ya del miedo, porque sí molestaba. Sí, la última vez los hizo corretear a mis hijos. Ella tuvo un enamorado antes del papá de la Juanita. Al pobre chico se asustó tanto porque estaban esperando que venga el taxi y a lo que ya estaba yendo a salir, el muchacho se me regresa asustadísimo. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, me cerraron la puerta en mi cara. Le habían cerrado la puerta de la sala en la cara de él. Entonces sí, era bien jodido ese espíritu, terrible, feísimo. Yo sí lo he visto, lo vi, sí, yo sí lo veía. Entonces me tocaba estar en la lucha, en la oración, como dije yo. Uno hay que estar en oración, siempre pidiendo auxilio, porque como seres humanos no podemos hacer nada. Pero ahí está el Supremo que sí nos echa la mano, o sea, Dios. Entonces hay que en ese momento pedir auxilio. Y yo sí, pues ahí en ese departamento a las 3 de la madrugada me despertaban golpeando paredes, hacían sonar cadenas por donde entrábamos para bajar. Y sí, mi hija sí se había topado con ese espíritu ahí arriba, entrando a la casa de mi amiga. O sea, sí, bien fuerte. Hasta que tomé la decisión de irme de ahí. Yo me acuerdo que una vez salieron en parejas, mi hija, la mayor con su pareja, la mamá de la Juana también con el papá de su hija, pues
fueron a la casa a visitarme, a encargarme a la bebé y se fueron a una fiesta. Cuando regresaron, yo no lo sentí. Entonces yo me levanté a la madrugada a ver si ya habían llegado. Sí, entonces cuando yo me levanto y me cruzo de mi dormitorio al frente al de mi hija, regreso a ver y veo a alguien sentado en la sala, todo negro. Y digo, ¿qué pasó? Pues que se pelearon la Carolina con el David porque parecía el novio de mi hija. Y yo le empiezo a decir, David, y me regresa a ver, pero todo oscuro, feísimo, y le quedo viendo y digo, ¿qué es? ¿Y por qué no habla? Digo, ¿qué están tan enojados? Abro la puerta para decirle a mi hija qué pasó. Entonces me quedo asustada y digo, a ver, y empiezo a contar 1, 2, 3, 4 y me regreso y veo para adentro y digo, ¿quién está en la sala? Entonces vuelvo otra vez, me entro, cuento 1 y regreso a ver y esa figura y ese espíritu dada la vuelta me quedaba viendo. Me puse a contar y veo y me quedaba viendo. Yo lo que hice fue, él dice así, le vi así, córrete para mi cuarto. Ahí decidí, cerrada la boca. O sea, ahí decidí irme de ese departamento porque la Juanita estaba sufriendo mucho. Lo sentía demasiado. Y ya después de eso, ya nos fuimos a otra casa. A mí en todos lados me ha seguido. En todos lados. En la Machala eso era terrible. Una amiga, ni bien entró a esa casa, me dijo que hay un espíritu. Y ese es malo. Ese le va a hacer daño a la bebé. No la dejes jugar sola en la sala. No le hice caso y un día estaba yo barriendo y la bebé estaba jugando justo en esa esquina cuando de repente la vi que pasó por al lado mío la bebé. ¡Pum! De un lugar al otro, estrellado. Con eso que me duele Y era bebé, tenía 2 años. Se fue y se estrelló contra la pared. Ese rato me tocó coger juguetes y corre a la parte de arriba. Así se hacía sentir. Yo la dejaba a la bebé dormida y por desgracia quedó abierto el closet con las cortinas abajo. Ella empezaba a gritar y sentada señalaba el closet con el dedo. Entonces yo tenía que dejar prendida la luz, abierta cortinas y cerrado el closet cuando ella se despierte para que se levante en paz y se baje. Entonces a ella sí le ha tocado. La que nunca me ha dicho nada es la Emma. Ella ella no se ha quejado. Recién aquí, sí. Mi hijo me dijo, mamita, me susurran al oído. Y después la Juanita me vino a decir, mamita, me están susurrando en el dormitorio de ella, en la parte de arriba, me están susurrando al oído. Entonces ahí sí ya me puse en oración. Ya se han tranquilizado porque yo me puse a orar en el dormitorio de mi hijo, arriba al dormitorio de ellas, de las 2 bebés. Entonces, pero no es tan fuerte, no es invivible, sí se vive tranquilo. Esta casa es más suave, es todo iluminado, hay ventanales, entonces, ¿para qué quejarse de la casa? No han sentido nada, entonces no me anuncian nada. Ni el perro. A ver, bachita. Ahí está Juanita con la bachita. Así es que así ha sido la historia paranormal de nuestras vidas. Tengo bastante que contar. Yo lo conocí de frente al Duen. Lo conocí. Sí, lo conocí. Con mi hermano. Algún día les estaré contando. Algún día. Mis amigos queridos, esto ha sido todo. Les deseo bendiciones. Gracias por ver mis videos. Y Shukpuncha Rikurishun. Hasta un nuevo video, amigos. Bye, adiós.